Estamos en Romanos capítulo 8 y vamos a leer el día de hoy el versículo 10 y el versículo 11. ¿Ok? Romanos 8, 10 y 11. Vamos a leer el día de hoy. ¿Ok? Ya estuvimos hablando la semana pasada básicamente acerca de qué es lo que significaba tener nosotros el Espíritu Santo. Y cómo es que eso es lo que hace que cada uno de nosotros sea una persona cristiana. El día de hoy, lo que hace Pablo en estos versículos 10 y versículo 11 es que hace una inferencia, un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Dice básicamente él, sí, voy a comenzar a leer, versículo 10, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿Ok? Entonces, si notan, Pablo está dando un resultado. Estaba diciendo la semana pasada, Pablo, cómo es que Cristo habita en aquel que es cristiano. Y dice, si Cristo habita en nosotros, entonces hay unas cosas que están sucediendo. Primeramente, el cuerpo está muerto, seguido de eso, el espíritu está vivo, y seguido todavía después, el espíritu nos resucitará para que tengamos vida eterna. ¿Sí? Esas son las cosas que se muestran en estos dos versículos. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Pablo? Quiero que noten. En estos dos versículos, gracias, lo que hace Pablo básicamente es que observa la condición del hombre. Observa la condición del hombre creyente. Y observa que esa condición del hombre creyente, ahorita, el día de hoy, en el presente se encuentra de una forma. Y en el futuro se encuentra de otra forma muy diferente. ¿Sí? El día de hoy, el creyente vive de una forma que podríamos decir nosotros, se encuentra vivo, ¿sí? Y renovado, pero no se encuentra vivo y renovado de forma eterna, sino que esta vida, esta renovación solamente se realiza en el espíritu de esa persona. ¿Okay? Repito esta idea. En estos dos versículos se observa la condición del hombre en un momento presente y en un momento futuro. El presente se observa en el versículo 10 y el futuro se observa en el versículo 11. En el versículo 10 nosotros vemos la realidad presente de un cristiano. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de que el día de hoy tenemos vida, estamos renovados, pero no completamente, sino solamente nuestro espíritu, dice el versículo. La realidad futura, versículo 11, es que vamos a tener una renovación y una vivificación completa en el futuro, que va a abarcar también nuestro cuerpo mortal para que sea un cuerpo perfecto, incorruptible, que nunca conocerá la muerte. ¿Sí? ¿Notan? Entonces, si yo leo con esta mirada estos dos versículos, voy a observar esto. Condición presente del creyente, versículo 10. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Todo eso es real el día de hoy. Mi cuerpo está muerto a causa del pecado, mi espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sí? Y condición futura, versículo 11. Versículo 11. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también, futuro, dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿Sí? Tenemos una realidad presente, una realidad futura. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. ¿Sí? Y vamos a titular en este caso el estudio, vamos a titularle Vivos a causa de la justicia. Si alguien quiere un título. Vivos a causa de la justicia. ¿Okay? Pues básicamente vamos a observar el día de hoy el versículo 10. ¿Ok? Vamos a observar el versículo 10. Ya les di el contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo está hablando acerca de qué sucede si yo tengo a Cristo en el presente y qué sucede en el futuro. En el presente tienes vida en tu espíritu, en el futuro tienes vida en tu cuerpo. ¿Sí? Esas dos cosas van a suceder, o ya están sucediendo en este caso. ¿Sí?
pero hoy vamos a concentrarnos en el versículo 10, ¿ok? Y básicamente lo que vamos a observar de este versículo 10 es primeramente, ¿por qué Pablo escribió este versículo? ¿Cuál es la razón que fundamenta que Pablo escriba esto? ¿Cuál podemos inferir nosotros de acuerdo a lo que menciona dentro del versículo? ¿Sí? Luego, vamos a hablar nosotros acerca de una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia está en el presente, la buena noticia también es en el presente, ¿ok? Para un cristiano. ¿Ok? Ahí les va. Primera parte. ¿Por qué Pablo escribió este versículo? ¿Ok? Si ustedes checan, todo el pasaje de Romanos capítulo 8 tiene un solo propósito. Ese propósito nosotros le llamamos la seguridad de la salvación. Quiere que los cristianos sepan, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Quiere que sepan que el día de hoy todos los que son cristianos y se encuentran, por tanto, en Cristo, todos ellos ya no tocan la condenación. La condenación ha desaparecido. ¿Sí? No hay ningún tipo de condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso también el pasaje de Romanos 8 termina de esta forma. Dice el versículo 38, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación. Yo nunca voy a ser separado por ninguna razón en lo absoluto del amor de Dios. ¿Sí? Este es el propósito del capítulo de Romanos 8. ¿Ok? Pero dentro de ese pensamiento no hay condenación. Alguien podría pensar, ok, Pablo, pero sí hay condenación. Yo estoy experimentando condenación el día de hoy. ¿Sí? Yo estoy en una época, dicen los romanos, por ejemplo, en la cual nos encontramos en un imperio pagano que va en contra de los cristianos, que ya ha perseguido cristianos y que los va a perseguir hasta la muerte. ¿Sí? Nosotros nos encontramos sufriendo, por ejemplo, si ustedes checan unos versículos después, en unos segundos, en el versículo 35, sufrimos tribulación, sufrimos angustias, sufrimos persecución, sufrimos hambre, sufrimos desnudez, sufrimos peligro, sufrimos espada. ¿Sí? Sufrimos grandemente el día de hoy. Sufrimos enfermedades, nosotros. ¿Por qué? Si Cristo ya nos salvó y ha eliminado toda condenación, salvándonos del pecado y de la muerte, aún así nosotros morimos el día de hoy. ¿Sí? Porque ese era el motivo, ¿no? Esta persona, por ejemplo, podría recordar, haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 17, podría recordar la primera promesa que aparece en la palabra, que es una promesa condicional de parte de Dios. Si tú comes de este fruto, ciertamente morirás. Se le dijo a Adán esto. Génesis 2:17, el día que de él comas, ciertamente morirás. Podría recordar esa promesa hecha a Adán en el Edén y decir, se supone que Cristo vino para abolir esa promesa. Entonces, ¿por qué está decretado que todos los hombres mueran? ¿Por qué todos los hombres, aún los cristianos, mueren el día de hoy? Podría pensar esa persona. Y podría razonar y decirle a Pablo, ¿dónde está la no condenación que consiguió Cristo si yo sigo muriendo el día de hoy? ¿Cómo ven? Esa podría ser una reflexión de ellos. Otra podría ser, ok, ¿cómo es que no hay condenación si aparte de la muerte seguimos sufriendo nosotros enfermedades? Seguimos sufriendo nosotros a causa de los pecados de otras personas. ¿Por qué si la palabra nos dice por el profeta Isaías que Cristo llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores? ¿Por qué el día de hoy sufro enfermedades y sufro dolores? Ciertamente no hay condenación, es una mentira, diría esa persona. Entonces, si notan, lo que hace Pablo en este momento es que él coloca una respuesta a esto. La respuesta es que en el presente el cristiano se encuentra todavía afectado por la muerte. Él se encuentra, dice el versículo, con un cuerpo que está muerto a causa del pecado.
En el presente, sin embargo, sí hay vida. El espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces coloca una situación, una realidad, que es una realidad mala y una realidad que es una realidad buena. La realidad mala es el cuerpo está muerto, la realidad buena es el espíritu está vivo para un cristiano. ¿Sí? Y así podemos solucionar nosotros esto. Entonces, básicamente lo que hace Pablo para explicar este reto, podemos decir nosotros, es que coloca una mala noticia, su causa, una buena noticia, su causa y una esperanza futura en el versículo 11. ¿Sí? Entonces vamos a observar nosotros el día de hoy solamente la mala noticia y la buena noticia, ¿ok? Y sus respectivas causas. Entonces ya nos movemos a la segunda parte. ¿Cuál es la mala noticia que Pablo presenta? Noten, la voy a leer, ¿ok? Dice el versículo 10. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, ¿sí? Esa es la mala noticia. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. ¿Sí? Pablo está hablándonos acerca del momento presente de cada creyente, independientemente de qué nivel de madurez tenga ese creyente, siempre su cuerpo está muerto. ¿Sí? Esto a lo que hace referencia es que en el presente el cuerpo del creyente se ve afectado por toda clase de condición caída. Y quiero introducirlos con un término, condición caída. El cuerpo del hombre, aún el creyente, se ve afectado por la condición caída del hombre. A lo que hace referencia a esto es a lo que sucedió, el resultado básicamente de la caída del hombre en el Edén. Entonces, si tú te regresas a leer la historia de Adán y Eva, otra vez, en el momento en el cual ellos caen, ellos son condenados y son maldecidos por Dios, en Génesis capítulo 3, y se ven ciertos resultados, ¿no? Va él a trabajar para tener este alimento, va a sufrir la mujer los dolores de parto, van a tener ellos que vivir de forma constante, aparte de eso se ve después envejeciendo y finalmente muriendo. ¿Sí? Van a sufrir en una tierra que está contaminada por el pecado que ellos mismos cometieron. ¿No? Y esa tierra entonces también van a morir las cosas que hay en esa tierra. Va a haber insuficiencia de alimentos, va a haber insuficiencia de animales, va a haber insuficiencia de recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el pecado del hombre en el jardín del Edén. ¿Sí? Y eso nos afecta a todos, absolutamente a todos. Independientemente de dónde nos encontremos nosotros, si nos encontramos en este mundo, la muerte física, la vejez, la enfermedad y el pecado se continúa esparciendo. ¿Sí? Y nosotros sufrimos también esto. Nosotros, creyentes, el día de hoy, se nos dice que somos afectados de modo que al polvo también regresamos. ¿Sí? De modo que, si ustedes se acercan, por ejemplo, al pasaje otra vez y lo leemos de esta forma, podemos ver que la causa se origina en el pecado de Adán. Si yo leo otra vez el versículo y noten, agrego unas cuantas cosas, dice, el cuerpo en verdad está muerto, afectado por la caída. O sea, esa muerte es el afectar del cuerpo por la caída, ¿sí? A causa del pecado de Adán. ¿Sí? Entonces, el cuerpo está afectado por la caída, por el pecado de Adán. Pablo está estableciendo una realidad que es real para todas las personas que vivan en esta época. ¿Sí? Y da una causa. ¿Cuál es la causa? Leo otra vez el versículo. El cuerpo está muerto, repito la causa, a causa del pecado. Ahora tendríamos que preguntar nosotros, ¿por qué está dando esta causa? Si les soy bien honesto, hay una gran cantidad de cosas que podemos responder nosotros al por qué. ¿Sí? ¿Puede estar haciendo esto? Al menos les coloco 3 razones. ¿Ok? 3 razones. ¿Por qué? Primera razón, como una advertencia por el pecado. Una advertencia por el pecado. Segunda razón, una ayuda contra el pecado. Ahorita les explico, no se preocupen. Contra el pecado, una ayuda contra el pecado. Y tercera razón, como una salida del pecado.
a explicar un poquito mejor a qué me refiero con todo esto. Espera. Primeramente, noten, si yo corto la sección que da la causa en el versículo no se ve afectado de modo que no tenga sentido. ¿Sí? Por ejemplo, noten, ¿a qué me hago referencia con esto? Si yo corto la sección que dice a causa del pecado, se sigue pudiendo leer el versículo. Chequen, el versículo dice, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto, sin embargo, el espíritu está vivo. Funciona el versículo. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos nosotros por qué está colocando eso. ¿Por qué lo está diciendo si podría decirlo sin tener que mencionar eso? Es lo que me refiero. ¿Sí? Si ustedes checan los versículos en la palabra, amigos, en su lectura diaria, en su lectura devocional, van a notar que cada una de las partes tiene una importancia singular. ¿Sí? Que Pablo no está hablando en este caso accidentalmente, sino que él coloca las cosas con una razón. ¿Sí? Y todavía más si nosotros consideramos que lo principal de la escritura es no coloca las palabras al azar, como nosotros lo hacemos a veces, sino que el Espíritu Santo coloca cada palabra intencionalmente, con un propósito. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué está colocando? ¿Por qué está diciendo Dios? ¿Por qué quiere que pensemos nosotros que el pecado, crea que la muerte de nuestro cuerpo viene a causa del pecado? Entonces tengo que dar una respuesta. Y les digo, hay varias razones que podemos ver nosotros bíblicamente. Y yo les estoy entregando 3 razones. ¿Ok? ¿Por qué el cuerpo del cristiano está muerto a causa del pecado? Primera razón. ¿Por qué? Porque es una advertencia grande por el pecado. En otras palabras, si yo observo la muerte de la cual no se escapa absolutamente nadie, incluidos los cristianos, eso me hace observar más grandemente la maldad del pecado. ¿Sí? Me hace observar que cuando todos están muriendo es porque el pecado es extremadamente grande y afecta grandemente. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, el hecho de que afecte de esta forma tan extensiva a todas las personas nos hace observar qué tan malvado es este pecado. ¿Sí? El pecado que en este caso se cometió en el jardín del Edén y el pecado que se comete por cada una de las personas tiene como resultado la muerte. Y nos obliga a fuerzas a nosotros a pensar, hay una conexión aquí. ¿Sí? Dentro del mundo se tiende a pensar como la muerte, sobre la muerte, perdón, como algo muy normal, como algo que simplemente sucede. Dios no permite que realicemos esto. Dios quiere que cuando yo pienso en la muerte, piense en el pecado. Y piense que esa es la causa. Hay una conexión directa entre las dos y nunca se separan. ¿Sí? Entonces tengo que observar yo que el hecho de que mueran ustedes, el hecho de que muera yo, es una advertencia para todos acerca de que el pecado da como resultado la muerte. ¿Sí? Y esto se nota muy claramente si nosotros pensamos nada más en funerales. Cuando se predica en un funeral, se predica acerca de esta unión. ¿Sí? Se predica acerca de cómo es que esta persona ha muerto a causa del pecado. Y se da una advertencia. Por eso los funerales son muy evangelísticos. Un funeral van gente que no son cristiana y se le advierte a estas personas. Quizás esta persona es cristiana y esta muerte lo está llevando delante de Dios, pero a ti podría no estarte llevando delante de Dios. Por favor, date la vuelta de tu pecado. ¿Sí? Entonces tenemos una primera razón. Segunda razón, aparte de ser una advertencia por el pecado, también es una ayuda contra el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte, los sufrimientos de la vida presente para un cristiano le ayudan. El hecho de que ustedes sepan que pueden morir en cualquier instante es un motivo para que de forma constante estén buscando una buena relación con Dios. Es un motivo para que de forma constante se den cuenta ustedes que si están en un pecado, pueden voltearse de él y tienen que voltearse de él. Es un motivo constante para que yo recuerde a través de estos sufrimientos que no soy autosuficiente, que yo dependo por completo de Dios. Porque mientras yo vaya envejeciendo, cada día me voy a dar cuenta más qué tan débil soy. Mientras yo vaya sufriendo una enfermedad, me voy a dar cuenta
cuán malo es el tiempo presente. ¿Sí? Entonces voy a tener una advertencia constante a no estar mirando este tiempo presente como algo a lo que yo me sostenga. ¿Sí? Les coloqué varias ideas. Si gustan, les repito, nada más para que las tengan. Nos ayuda a recordar nosotros que tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Nos ayuda a nosotros recordar de forma constante que tenemos que buscar una buena relación con Dios a través del arrepentimiento. ¿Sí? Nos ayuda a nosotros a ver que no somos autosuficientes. Nos ayuda a depender de Dios. Porque mi debilidad, mis sufrimientos me recuerdan a mí que yo no puedo hacer nada para proveerme vida, sino solamente Dios. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, nos ayudan a luchar en contra del pecado. Y nos ayudan dándonos a notar a cada uno de nosotros que este tiempo presente no es mi vida. No es donde yo tengo que estar buscando vivir principalmente. ¿Por qué? Porque las riquezas del día de hoy no duran. Porque los sufrimientos que pasamos el día de hoy y todo el mundo nos recuerdan que esta época es mala, que estamos viviendo nosotros en días malos. ¿Sí? Entonces nos da una advertencia a nosotros para que luchemos en contra del pecado. Entonces, si notan, de esta forma, con estas dos razones, podríamos leerlo de la siguiente forma, los versículos. El versículo 10, perdón, dice, el cuerpo está muerto causado por el pecado. O el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Para qué? Noten ustedes que no tienen que ir a favor del pecado. ¿Sí? Y una tercera razón, para el cristiano, la muerte continúa existiendo porque se convierte en una salida del pecado. Una salida del pecado. O sea, hace que cuando el cristiano muere, esta muerte se convierte en la forma en la que él escapa el pecado de forma completa. Una vez que ustedes mueran, ustedes van a atravesar una puerta hacia la eternidad, van a atravesar de forma completa hasta estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Puedes repetirla de nuevo? Claro que sí. Es la salida del pecado. Yes. Ya. Entonces, Dios quiere que todos pasemos por la muerte, incluidos los cristianos, para que veamos que la muerte es una salida del pecado. Entonces, una salida del pecado, ¿por qué? Para el cristiano, porque se convierte en esa puerta que lo lleva a la presencia de Dios. Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia de Cristo. ¿Sí? Vivir para Cristo, morir y ganar a Cristo. ¿Sí? Si yo estoy ausente en el cuerpo, estoy presente con el Señor. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. Sin embargo, noten que eso también comunica un mensaje para aquellos que no son cristianos. ¿Sí? Comunica el mensaje de que la única forma de salir del pecado es a través de la muerte. La muerte, que en este caso hacemos referencia a la muerte de Cristo, que es la única que puede hacer que ese pecado sea erradicado. ¿Sí? Para que yo salga del pecado, que fue causada, la muerte, perdón, que fue causada por el pecado, necesito yo de la ayuda de Cristo. Entonces, si notan, hermanos, tenemos nosotros varias grandes razones por las cuales Dios une la muerte y el pecado, que tenemos que recordar de forma constante. No solamente pensar que la muerte es causada por el pecado, en el sentido de causa y efecto, ¿sí? Sino que Dios coloca estas dos para que nosotros veamos algo más. ¿Sí? Voy a continuar, ¿va? Noten, ok, entonces ya tenemos una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que todos los cristianos van a experimentar la muerte. Todos los cristianos van a experimentar los sufrimientos, los dolores, van a experimentar enfermedades, van a experimentar vejez, igual y no todos, pero vamos a experimentar algún síntoma de aquello, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a experimentar debilidad. Todo a causa del pecado.
para que nos muestre la relación entre el pecado y la muerte. Y para que nosotros querramos huir del pecado. ¿Ok? Entonces esa es la mala noticia. Ahora, sin embargo, el pasaje nos muestra que hay una buena noticia. El pasaje nos muestra que Dios también nos muestra en el tiempo presente una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sí? El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero quiero poner una pequeña pausa, porque si notan hay una sección de texto que nos saltamos al inicio del versículo. ¿Sí? Esa sección de texto es fundamental que la leamos, porque esta buena noticia, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia, depende de que el inicio sea real para cada uno de nosotros. Cuando yo leo el versículo al inicio dice, si Cristo está en ustedes, entonces el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sí? O sea, si Cristo no está en mí, el Espíritu no está vivo a causa de la justicia. O sea, es esencial que yo note que esta oración, el Espíritu está vivo, depende de que se cumpla esta condición. Si Cristo está en ustedes. ¿Sí? Eso es fundamental, porque, como bien dice el apóstol, nuestra vida espiritual se sustenta en la justicia, que hace referencia a la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ver nosotros que nunca podemos dar por alto nosotros el estar en Cristo. Tiene que ser examinado, tiene que saberse si yo me encuentro en Cristo, porque es la única forma en la que yo voy a tener vida. ¿Sí? Si ustedes están en Cristo, aunque el espíritu está muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Ok? Ahora sí continúo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay una parte del creyente que está viva. A pesar de que el cuerpo del creyente experimenta la muerte, hay una parte del creyente que está viva. Y esa parte es el espíritu. Esta vida del espíritu que tiene su origen en la muerte y la vida de Cristo, nótense que nos da una causa. Es a causa de la justicia. Y también tenemos que preguntar nosotros, ¿qué se hace referencia a esto? Yo ya les di la respuesta ahorita. Así como el pecado surge a causa del pecado la muerte, perdónenme, surge a causa del pecado de un solo hombre, así también la vida surge a causa de la justicia de un solo hombre. ¿Sí? Es una realidad que Pablo ya había abordado. Si ustedes van a Romanos capítulo 5, versículo 18, por ejemplo, podemos observar esto. Romanos 5, 18 dice, la palabra de Dios dice, así pues, Romanos 5, 18, haciendo referencia al pecado de Adán y a la justicia de Cristo, dice el versículo 18, así pues, tal como por una transgresión, ese es el pecado, resultó la condenación, esa es la muerte, de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La justificación, la justicia que da vida a todos los hombres que creen en Cristo. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, la muerte tiene causa en un solo pecado, la vida tiene causa en un acto de justicia, dice el versículo. ¿Sí? Haciendo referencia a cómo es que la vida justa de Cristo se nos coloca a cada uno de nosotros y tenemos vida por él. Entonces vemos nosotros que el creyente el día de hoy se encuentra básicamente en un proceso de cambio entre la muerte y la vida. Y la forma en la que lo podemos explicar nosotros es así. Noten. Bueno, voy a explicarlo como viene en el versículo y luego les pongo una ilustración. Pero noten, dice el versículo, su cuerpo está muerto, su espíritu está vivo. ¿Sí? Y después, su cuerpo va a estar vivo. Pues todos ustedes van a estar vivos en el futuro. Pero ahorita, no todos ustedes está vivo. Solamente está vivo en ustedes su espíritu. Básicamente dice el versículo. Ahora, ¿qué podríamos pensar nosotros? Porque ahí podría caer en el error de decir que yo entonces estoy medio vivo. Eso no sería algo correcto. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo así. ¿Ustedes saben qué sucede
cuando vas a un aeropuerto internacional. Por ejemplo, viajas de México tú hacia Estados Unidos, ¿sí? Y entonces tú vas y dejas México, lo dejas de forma completa. Pero llegas al aeropuerto y todavía no has entrado de forma completa al país en el que vas a estar, ¿sí? Todavía no puedes gozar tú de los lugares, todavía no puedes gozar tú del clima, todavía no puedes gozar tú de las comodidades de tu hotel y todo lo que tú tengas en ese país, ¿sí? Porque te encuentras todavía en un proceso que tiene que ser completado, que es ese proceso para poder entrar, ¿sí? De la misma forma, un cristiano, cuando nosotros pensamos en ese cristiano ya dejó la muerte, ya dejó el dominio del pecado que había arriba de él. Fue movido y trasladado, en este caso, a un reino de justicia, el reino de Dios, ¿sí? Pero todavía no ha entrado de forma completa en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser pasado un proceso que incluye la muerte de ese cristiano, ¿sí? Entonces, hasta que ese cristiano muera, ese cristiano no se va a encontrar de forma plena en este reino, ¿sí? Y hasta que, más bien, si nosotros observamos después, hasta que Cristo venga, el cristiano no se va a encontrar de forma completa en este reino, ¿sí? Entonces tiene que suceder algo para que sea completado este proceso de vida que trae Dios a cada uno de nosotros. Entonces yo leo otra vez el versículo, pueden notar que el versículo 11 nos muestra esto. Pero, versículo 11, pero, aunque el cuerpo está muerto y está vivo el espíritu a causa de la justicia, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús nos resucita a nosotros, entonces vamos a tener vida completa. Estoy saltando de varias partes, está muy largo ese versículo. Ok, pero nada más para que lo noten, ¿sí? Entonces, ya se encuentra uno en la vida, así como esa persona se encuentra en el país, pero todavía no se encuentra de forma plena. Todavía debe de ser perfeccionado. Y probablemente uno de los versículos que mejor expresa esto, si ustedes van a 1 de Juan capítulo 3, vamos a observar nosotros cómo es que se ve esto aquí. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan 3, versículo 2 dice: Primera de Juan 3, 2 dice: Amados, ahora, tiempo presente, somos hijos de Dios y aún, tiempo, esperando el tiempo futuro, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando, tiempo futuro, Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Sí? Entonces, noten, el pasaje nos habla de dos tiempos y separa esos dos tiempos con el aún. ¿Sí? El primer tiempo es ahora, y el segundo tiempo es cuando Cristo se manifieste. En el momento presente somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder para que lleguemos hasta este punto? Tiene que suceder que Cristo se manifieste. Tiene que suceder que muramos. Tiene que suceder nosotros que suceda la segunda venida de Cristo. Y el sentido es entonces que se experimenta algo el día de hoy, pero no se experimenta de forma completa. Entonces, ahí, amigos, es de donde surge una teología, bueno, más bien un conocimiento, una doctrina teológica que se llama el ya y todavía no. ¿Sí? Entonces, si quisieran anotarlo, ahora y todavía no. ¿Sí? Porque experimentamos cosas el día de hoy, ahora, tiempo presente, pero todavía no experimentamos de forma plena las cosas. ¿Sí? Exacto. Sí, estamos sentados en lugares celestiales, con Cristo Jesús. Por ejemplo, si nosotros describimos esta verdad teológica, podríamos decirlo de la siguiente forma. ¿Okay? Voy a hacerles una descripción. Esta no es mía, este es se llama David Briones. Él dice: por ahora, los cristianos vivimos en una gran tensión teológica. Ya poseemos todas las bendiciones espirituales, que es lo que comentabas, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo. Pero aún no experimentamos la plenitud de esas bendiciones. En un sentido, ya somos adoptados, redimidos, santificados, salvos,
agregando de nuestro pasaje, vivos, ¿sí? En otro, estas experiencias aún no son del todo nuestras. Debajo de esta tensión teológica y práctica están las dos venidas de Cristo. En su primera venida, inauguró los últimos días, inauguró todas estas bendiciones espirituales, ¿sí? Subió y inauguró esas bendiciones. En su segunda venida, las completará. Mientras tanto, vivimos por ahora en una superposición de las edades. Se hace edad antigua, edad de muerte, edad nueva, el reino de Dios en su plenitud, y se interponen, ¿sí? Se superponen, más bien. Están las dos líneas de tiempo, pero hay una parte donde están chocando y están interactuando las dos juntas, ¿sí? Eso es ahorita. Entonces, ¿saben qué es una tensión? Nada más para clarificar esa parte. Sí, una tensión es que va a ser un término bien importante en las próximas semanas. Sobre todo si están los jueves, estamos viendo la soberanía de Dios. Una tensión, digo ilustrada, no la definición. Pero es como, tengo dos cosas aquí, ¿no? Tan flojitas ahorita, no hay tensión. Pero en el momento en el cual estas dos cosas, una va para un lado y otra va para otro lado, empiezan a generar tensión, empiezan a ver cómo tiemblan los brazos, no sé si se note, pero están temblando, porque hay esas dos fuerzas, ¿sí? Con la Biblia, con esta realidad del ya y todavía no, hay esta tensión. Esto que me está diciendo primer tiempo, tiempo de muerte, tiempo de pecado, tiempo dominado por Satanás, segundo tiempo, tiempo dominado por Dios, y hay una tensión entre las dos, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de esto y ya terminamos, ¿vale? Los ejemplos, les voy a dar unos ejemplos. Primero desde Romanos 8. Romanos 8 asume que yo ya fui adoptado y asume que yo no he sido adoptado, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 15. Denme unos segundos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice el versículo 15. Dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido, ya recibido, un espíritu de adopción como hijos, ¿sí? Por el cual clamamos, el día de hoy podemos clamar nosotros, Abba, Padre, ¿sí? Versículo 23, pero todavía no he sido adoptado de forma plena, de modo que yo espero una adopción, dice el versículo 23. No solo ella, sino que también nosotros, creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Otra verdad, en Efesios capítulo 1, ya somos redimidos, pero también estamos esperando la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nos movemos unos capítulos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 30. Versículo 30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día futuro de la redención. ¿Sí? Hemos sido redimidos y esperamos el día de la redención, ¿sí? Otro, ya estamos santificados y estamos esperando la santificación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, a los de la iglesia de Dios que están en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Me muevo otro versículo para que noten más claro la parte futura. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23 y 24. Ya han sido santificados, pero están llamados a ser santos. Versículo 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser,
espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el versículo 24, es aquel que los llama, el cual también lo hará. Tiempo futuro. ¿Sí? Si notan, hay realidades que experimentamos nosotros el día de hoy, que vamos a experimentar nosotros más grandemente en el futuro. Les voy a dar uno que es bastante controversial. Si yo les pregunto a ustedes cuándo fueron salvados, uno me podría decir, yo fui salvado hace 6 años cuando fui convertido. Otro me podría decir, yo fui salvado hace 2000 años en una cruz en el Calvario por Cristo. Y otro me podría decir, yo voy a ser salvado en el juicio cuando se coloquen las obras de Cristo delante de Dios y yo no vaya a condenación. Y los tres están en lo correcto. ¿Sí? Tenemos que observar nosotros, estas realidades son extremadamente grandes, se superponen mejor, está más sencilla esa palabra, se superponen, ¿sí? Y entonces noten que experimentamos bendiciones y nosotros a la vez no las experimentamos de la forma que lo haremos en el futuro. Entonces, si notan ustedes, nuestro pasaje nos habla exactamente de esto. Nosotros experimentamos el día de hoy vida, la experimentamos, nos hace claro dónde, en nuestro espíritu. ¿Sí? Nos hace claro cuál es la causa, la justicia de Cristo, ¿sí? Y al mismo tiempo experimentamos nosotros muerte en nuestro cuerpo, que es un cuerpo mortal, nos hace clara la causa, a causa del pecado, ¿sí? Pero nos promete que vamos a dejar de experimentar, esta realidad en el futuro, cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? Si yo les dijera en pocas palabras, ¿qué aprendemos? Nosotros aprendemos a, 1, tener conciencia de la muerte. Y 2, tener conciencia de la vida. Primeramente tengo que tener conciencia de la muerte. Y la puedo tener con este pasaje, porque me hace a mí pensar cuál es la causa de la muerte. ¿Sí? Que de forma constante yo esté consciente de que todas las personas mueren por esta sola causa, el pecado. ¿Sí? Que yo vea como repugnante el pecado, como lo que es. Porque así de grande es, de tal modo que Dios decidió que no se aboliera de forma completa nuestra muerte en el momento en que creemos, sino que lo recordemos y lo veamos nosotros de frente cada uno de los días de nuestra vida. Que yo recuerde que mi vida es como se me olvida cuál es la forma en la que lo traduce, pero mi vida es como el viento que se disipa, que yo no puedo agarrar. ¿Sí? Mi vida es como una flor que en un momento está viva y luego es quemada por el sol y desaparece. Mi vida se acaba y todo a causa del pecado. ¿Sí? Tengo conciencia de eso. Y eso me ayuda grandemente a mí, amigos, porque me hace que no me quiera aferrar yo a esta vida. Si estoy consciente de que voy a morir, las cosas que se pierden el día de hoy no son cosas a las que tengo que aferrar. ¿Sí? Entonces, una primera aplicación nos hace estar conscientes de la muerte, nos hace estar conscientes de los sufrimientos, ¿sí? Nos hace estar conscientes nosotros de la razón de ellos y no aferrarnos a ellos. Es la primera aplicación. Segunda aplicación, nos da conciencia de la vida. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de una vida que no se va a acabar, una vida que fue empezada con nuestro espíritu, pero esa vida nunca va a terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa vida es sustentada por el Espíritu Santo, el cual no acaba, y esa vida es sustentada por el actuar de Cristo, el cual fue perfecto y quitó de forma plena todo rastro de pecado que puede generar en nosotros. ¿Sí? Entonces yo tengo una vida y estoy consciente de ello, y eso me ayuda, amigos, a que el día de hoy yo viva sin miedo. ¿Ustedes han estado alguna vez en un funeral cristiano? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Cómo debería ser un funeral cristiano? Entonces mejor pregunto. Debería ser un momento de felicidad. Y para muchos lo es. También debería ser comprensible que se va a sufrir, ¿no?
pero finalmente siempre va a ser un momento de felicidad. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona no está primeramente aquí, está primeramente en Cristo, en el cielo el día de hoy. Y una vez que ya muere esa persona, ya está experimentándola de forma plena. ¿Sí? Por eso es que para Pablo era ganancia, y por eso es que nosotros no tenemos que tener miedo de que esta vida termine el día de hoy. ¿Sí? Una segunda cosa, de la conciencia de vida, me hace que yo esté consciente, amigos, de que la vida plena no la tengo que conseguir el día de hoy. Es bien probable que no la consiga el día de hoy. Sobre todo, digo, ahí ya depende de cada quien la condición en la que fue llamado. Pero si nosotros llegamos como pobres, llegamos como esclavos, llegamos como gente que no va a llegar a un punto que el mundo llama éxito, aún así podemos estar conscientes que lo que yo tengo el día de hoy no es finalmente lo que estoy buscando. Y dedicar mi vida más bien a buscar las cosas celestiales. Entonces, quita preocupaciones que son pecaminosas, ¿sí? Como estarme preocupando del dinero de tal forma que me quiera aferrar a él, ¿sí? Como estarme preocupando de una pareja de tal forma que me quiera aferrar a ella, ¿sí? Quita preocupaciones y quita miedos, ¿sí? Ya tenemos ahí. Me da una conciencia de la muerte, me da una conciencia de la vida, y estas dos son necesarias si yo quiero vivir como cristiano el día de hoy. Vamos a terminar orando. Los hermanos, ¿cuál fue el mensaje del día de hoy? El mensaje del día de hoy fue que nos encontramos en un cuerpo muerto, pero con un espíritu vivo, y esperamos y aguardamos de forma plena vida con Dios. ¿Sí? Paz. Claro que sí. Bueno, tú preguntas, y dice, en él también vosotros, habiendo recibido de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es la arma de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida. Exacto. Sí, sí, sí. Para la alabanza de su gloria. Es como que lo que recibimos hoy, el Espíritu Santo, es como una primicia de lo que se va a consumir, de lo que yo hemos recibido. Exactamente. Es un sello, es una promesa que tengamos el Espíritu nosotros el día de hoy. Si yo tengo el Espíritu el día de hoy, sé que voy a experimentar. ¿Qué dice el versículo? Es la promesa que nos fue dada como garantía de nuestra herencia, más bien, la promesa de la herencia, y que voy a conseguir la posesión adquirida de Dios. Ahí depende de cómo lo traduzcas, porque hay dos traducciones diferentes. Por eso lo vamos a ver los sábados. Pero sí, justo eso. Justo, el versículo siguiente, el versículo 11, vamos a observar nosotros ese sello de la promesa, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que va a completar esta obra, ¿no? Al resucitarnos a la manera de Cristo. Entonces hay que agradecer a un buen amigos, porque, ¿saben qué? Voy a terminar con otra reflexión. Y espérenme, es que esta me la iba a saltar, pero voy a terminar con ella. ¿Okay? Todo el tiempo, el día de hoy, amigos, estamos yendo nosotros rumbo a la muerte. Eso no hay ningún escape de ello. ¿Sí? Noten una cosa bien grandota. Amigos, no todos nacen, pero todos mueren. Ese es el único que prevalece en absolutamente todas las personas, independientemente de la condición en la que vivan. Nadie se puede escapar de ella. Ya sea que tú seas rico, grande, fuerte, no puedes hacer absolutamente nada para poder escapar de esta muerte. Sin embargo, Dios hizo algo para que nosotros escapemos de ella. No vamos a escapar de la muerte física, pero sí podríamos escapar nosotros de una muerte eterna. Tenemos que agradecer grandemente, amigos, nosotros, que esta muerte, que es una mala noticia, que es como una persona persiguiéndote de forma constante cada día, para nosotros deja de ser eso, una vez que estamos en Cristo. 1 Corintios dice, a ustedes les pertenecen todas las cosas, y entre las cosas que enumera la muerte.
para el mundo, la muerte es dueña de ellos. Ninguno de ellos está arriba de la muerte. Pero para el cristiano, nosotros nos encontramos arriba de la muerte. Y esa nos sirve a nosotros, no nosotros le servimos a ella. ¿Sí? Entonces tenemos que estar bien agradecidos de que si nosotros estamos en Cristo Jesús, ha sido cambiado de forma radical nuestra mirada acerca de esta muerte. ¿Sí? Vamos a terminar ahora sí. Padre, gracias porque el día de hoy tú nos dejas observar cómo es que has actuado grandemente aún el día de hoy. Que nos dejas observar a nosotros cómo hemos sido traídos a la vida a través de tu Espíritu Santo. Nos permites ver que podemos el día de hoy servirte a ti de forma verdadera, en verdad, con un espíritu dispuesto, con un conocimiento real de quién eres tú. Te pedimos que el día de hoy también nos traigas a nosotros conciencia de la muerte, que nos ayudes a observar que esta muerte continúa sucediendo aún física en cada uno de nosotros con un propósito, que podamos agarrar ese propósito, aprender de él y hacer uso de él para nuestro evangelismo y para nuestra vida, que podamos comunicar grandemente que hay una sola salida para poder evadir esta muerte, la muerte eterna, y que podamos predicar grandemente entonces a Cristo y Cristo crucificado como la única solución para la muerte. Que podamos observar también nosotros esta muerte como una forma de pasar nosotros hasta una vida plena contigo, que nos ayude a olvidarnos en ocasiones que tenemos preocupaciones o miedos, olvidarnos de esta vida actual y que nos ayude a recordar que nuestra vida está verdaderamente contigo, que nuestra vida está en Cristo y que la anhelemos de forma constante cada uno de los días de nuestra vida. Que sepamos aprovechar los días, porque los días son malos y cada día van empeora. Que nos ayude a nosotros lograr ver que hay una urgencia grande de predicar tu nombre. Padre, te damos las gracias porque a través de todo lo que tú has hecho, a través de enviar a tu Hijo Jesucristo, a través de la muerte de tu Hijo y a través de tu Espíritu Santo, hemos adquirido vida. Que nos ayude también a observar que a través de tu actuar futuro todavía vamos a tenerla de una forma más plena. Y que agradezcamos nosotros que no ha sido por ningún actor nuestro que hemos sido salvados. Y aún así hemos sido salvados grandemente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.